Hola amigos, un saludo, espero que estéis muy bien. Hoy vamos a hacer un vídeo para hablar de maestros espirituales, dogmas, creencias y todas estas cosas. Y todo va a ser desde mi propia experiencia. Este vídeo está motivado por un amigo del canal que me ha escrito una carta y he decidido compartirla con todos porque creo que nos podemos sentir muy identificados con él. Y claro, con su permiso. Y nada, voy a empezar a leer. Hola Marvel, resulta que veo vídeos de Emilio Carrillo, también del señor Krishnamurti y Edgar Tolle. Y bueno, gracias a estas personas ya entiendo mejor acerca del ego y el ser. No sé si viste algún vídeo de Krishnamurti. Habla de lo mismo, del ego, pero mucho más pesado, ya que te hace pensar y razonar. Cuando la bombilla se enciende, ya no buscas nada más, ¿verdad? Es decir, si ya recordamos lo que somos, el ser o el amor o el espíritu, lo que quiera que sea, ya no necesitamos respuestas de quién creó todo esto o entender la vida, ¿no? No sé si entendí bien al señor Krishnamurti, pero él decía que en uno de sus vídeos que las creencias, las supersticiones, dogmas y organizaciones como religiones lo único que hacen es dividir el pensamiento y el conocimiento, el pensamiento y el conocimiento son ignorantes y limitados, con lo cual, por más libros que leas, todo se basa en eso, en conocimiento. A lo mejor simplemente lo único que tengo que hacer es seguir el camino hasta que la bombilla se encienda. Entonces, este proceso puede en muchas ocasiones generar tristeza y desconfianza por parte del ego, y en la literatura se conoce como la noche oscura del alma. Te cuento todo esto porque la verdad tengo un interés muy grande de seguir aprendiendo cosas, pero no sé si hacerlo. Me explico. Como dije, el conocimiento es ignorante y la memoria limitada, con lo cual el pensamiento es limitado. Entonces, hace unos días vi en Amazon el libro El Kybalión y la religión filosofía hermética. Pero claro, tengo un gran interés en seguir aprendiendo cosas nuevas, pero eso es conocimiento de la antigüedad y como dije, el conocimiento trae ignorancia, es decir, jamás sabrá la realidad. El hermetismo también es religión y la religión trae ritos y dogmas y lo único que hace es dividir. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué haría usted? O más bien, ¿usted mira libros nuevos para aprender o solo lee libros del ego y el ser para que no tienen religión, ni creencias, ni supersticiones de ningún tipo? Si sabes de algún libro de la alquimia o de algo que hable también del ego o el ser, que me recomiendes. Si puede ser que no se basen en ninguna religión o ritos o supersticiones, pues te lo agradecería. Muy bien, es una carta muy interesante que nos puede ayudar muchísimo a todos. Y vamos a hablar desde la propia experiencia mía. Vale, como me comentas, veo vídeos de Emilio Carrillo, también del señor Krishnamurti y Edgar Tolle. Y bueno, gracias a estas personas ya entiendo mejor acerca del ego y el ser. Tú mismo que te estás diciendo que gracias a este tipo de personas tú ahora entiendes más del ego y el ser. Cuando yo empecé a tener determinadas expansiones de conciencia, fue muy útil para mí el poder leer a otras personas o poder tener ese conocimiento que me ayudaran, porque había veces que no sabía muy bien lo que me estaba sucediendo. Entonces, vamos a ser humildes y reconocer que ha habido otras personas antes que nosotros que han tenido iluminaciones o expansiones de conciencia muy grandes y que lo han compartido con todos nosotros. ¿El conocimiento es ignorancia? No, el conocimiento es conocimiento y el conocimiento es contrario a la ignorancia. Lo que tenemos que procurar es convertir ese conocimiento en sabiduría, llevándolo a cabo en nuestra vida diaria. No sé si visteis algún vídeo de Krishnamurti, habla de lo mismo, del ego, pero mucho más pesado, ya que te hace pensar y razonar. Sí, he visto muchos vídeos de Krishnamurti y de otros muchos maestros espirituales, porque hay muchos. Cuando la bombilla se enciende ya no buscas nada, ¿verdad? Es decir, si ya recordamos lo que somos, el ser, el amor o espíritu, sea lo que sea, etcétera, ya no necesitamos respuestas de quién creó todo o entender la vida. No. Bueno, en mi caso no sucedió así, porque tuve esa especie de fogonazo, esa especie de recuerdo de quién yo era, pero no se mantiene en el tiempo. Yo me vi sin mente, que es realmente lo que te limita a poder percibir lo que en realidad eres, ¿no? Pero de vuelta, cuando esa experiencia termina, sigues teniendo mente y entonces es bastante limitado. Yo realmente, que después de esa experiencia, ese fogonazo que tuve, fue cuando me volví una buscadora inmensa. Surgieron muchísimas preguntas, que por supuesto las preguntas surgen desde la mente, pero ¿qué le voy a hacer? No conseguí esa experiencia mantenerla en un 24 horas al día, ¿no? Son determinadas expansiones de conciencia que, si bien vienen, se aflojan, no se mantienen en el tiempo. Muchas personas
mantienen esos samadhis o esas experiencias tan iluminadoras, la mantienen las 24 horas del día. La mayoría de las personas que tienen estos procesos que son expansiones de conciencia graduales no se mantienen mucho en el tiempo, pero sí que te dejan mucho conocimiento, mucha sabiduría. Por ejemplo, yo ya sé quién soy, eso es impepinable. No me quiero enrollar mucho con cada pregunta para no hacer un vídeo muy largo. Espero que sirva de ayuda todo esto que estoy diciendo. A ver, no sé, a ver, que todos tenemos que pasar por ese proceso de la búsqueda, que luego te das cuenta de que no hay que hacer nada, pero hasta que llega ese momento es bastante importante el proceso de la búsqueda. No sé si entendí bien al señor Krishnamurti, pero él decía que en uno de sus vídeos, que las creencias, las supersticiones, dogmas y organizaciones como religiones lo único que hacen es dividir el pensamiento y el conocimiento. Son ignorantes y el pensamiento y el conocimiento son limitantes, o sea, ignorantes y limitados. Por lo cual, por más libros que leas, todo se basa en eso, en conocimiento. A lo mejor simplemente lo único que tengo que hacer es seguir el camino hasta que la bombilla se encienda. El señor Krishnamurti, pues sí, efectivamente, sí que te hace percibir todas las religiones como son unos sistemas de creencias que lo único que hace es dividir al ser humano. Pero hay otra forma de ver las cosas. Si no fuera por las religiones, muchas personas serían peor de lo que ahora mismo son. Leer libros conduce a tener un conocimiento y a ayudarte en tu camino, pero lo que realmente te va a dar conocimiento verdadero son tus propias experiencias. El señor Krishnamurti tiene el conocimiento, no es ignorancia, porque el señor Krishnamurti tiene conocimiento. Lo único que sucede es que ese conocimiento no lo ha sacado de los libros, sino que lo ha sacado de sus propias experiencias. El señor Krishnamurti fue adiestrado desde niño por la sociedad teosófica, por la teosofía, y para hacer de él el día de mañana, pues eso, un avatar, que al final resultó que él no concordaba mucho con esas enseñanzas teosóficas. En mi camino he estudiado de todo, he estudiado gnosis, escuelas iniciáticas, he estudiado teosofía, he estudiado pues un montón de cosas, ¿no? Al igual que las religiones, he mirado el cristianismo, el hinduismo, el advaita, un montón de cosas, porque es muy grande la búsqueda espiritual que yo he hecho desde el exterior, pero yo la he combinado con experiencias personales. O yo no sé si uno es producto de lo otro o lo otro es producto de lo uno, no sé qué fue antes, el huevo o la gallina, pero más o menos vienen a la par. Vale, yo cogí la creencia también, porque sigue siendo una creencia bastante limitante de que las religiones solo sirven para desunir. Entonces yo viví la experiencia de que tengo un ser muy amado, mi madre, es una persona muy religiosa. Cada vez que nos sentábamos a la mesa o cada vez que nos juntábamos, salía la conversación. Ella, en su estado de conciencia, lo que intentaba era, pues claro, meterme a mí en la religión. Y yo, desde la creencia absoluta de que solo sirve para desunir a las personas, se lo decía, ¿no? Las religiones solo sirven para desunir y tal. Y había un conflicto entre dos personas que realmente se amaban, una madre y una hija, un conflicto que ni siquiera valía la pena. Yo tomé conciencia de esto y dije, bueno, mi madre no está, en su estado de conciencia no está en ese momento en que las personas somos más razonables o nos damos más cuenta de las cosas. Ella no está en ese momento, pero yo sí estoy. Entonces, desde el respeto más absoluto, la voy a escuchar, voy a integrar todo esto y ya está. Me di cuenta que el hecho de pensar que las religiones solo sirven para desunir es una creencia, no deja de ser también una creencia. Bien, también tienes que tener en cuenta que el señor Krishnamurti nos hablaba en su filosofía de que la sociedad está enferma y de que estar bien adaptado a una sociedad enferma no es un buen síntoma. O sea, él consideraba como que estamos enfermos mentales, la mayoría, porque no hemos llegado, o sea, somos autodestructivos. A ver, en cierta parte no le falta razón, pero si vemos a otros maestros espirituales, por ejemplo el Dr. Hawkins, o sin ir más lejos, Emilio Carrillo, que tú mismo has mencionado en tu carta, pues ellos te dicen que todo es perfecto, que todo lo que sucede es lo que tiene que suceder y que cada uno elige sus propias experiencias y que todo tiene un sentido profundo, todo lo que sucede. Entonces son formas de ver la vida. Todos son maestros espirituales y ninguno más bueno que otros. Sin embargo, nos dicen cosas que en principio pueden llegar a error y a ser diferentes. En mi estado de conciencia, yo ahora mismo sé que todo lo que sucede es lo que tiene que suceder y que todo es perfecto. Pero lo sé a través de experiencias, no a través de haberlo leído. Entonces, hay que hacer una criba muy grande. Es un proceso para tener tus propias experiencias.
tienes que hacer una criba enorme, enorme, enorme. No significa que dejes de leer, sino saber discernir, a saber lo que es el discernimiento y saber lo que te sirve y lo que no te sirve. Bien, lo único que tengo que hacer es seguir el camino hasta que la bombilla se enciende. Prácticamente es eso lo que hay que hacer, vivir. Y hacer lo que tu corazón te pida que tienes que hacer. ¿Que te pide que tienes que leer? Vale, lee. ¿Te pide que tienes que ir a talleres? Vale, hazlo. En última instancia te darás cuenta de que todo está dentro de ti y de que... Pero bueno, es parte del camino. Entonces, haz lo que sientas, sin duda. Y sobre todo vivir, si es que estás aquí para eso, para vivir esta experiencia, nada más. Entonces, este proceso puede en muchas ocasiones generar tristeza, me comentas, y desconfianza por parte del ego, y en la literatura se conoce como la noche oscura del alma. Evidentemente, este proceso sí que te genera muchas tristezas y muchas desconfianzas. Sí, es cierto, no es un camino de jaja, jiji y de rosas, porque no es así. Hay de las dos cosas. También tienes estados inmensos de amor y tienes determinados estados de conciencia expandida muy bonitos, ¿no? Pero lo que sí es cierto que el proceso va en ascenso, pero no va así en línea recta, sino que va en picos, siempre en ascenso, pero en picos. ¿De acuerdo? La noche oscura del alma para mí es otra cosa mucho más profunda, mucho más dolorosa. En tu proceso, cuando la energía va subiendo hacia arriba, pues se te abre el chakra del corazón. Entonces ahí te viene la noche oscura del alma, que es cuando tú tomas conciencia del sufrimiento terrible, brutal y absoluto que los seres sintientes viven, están teniendo. La humanidad está causando un daño grandísimo por ignorancia, por inconsciencia. Tú tomas conciencia de esto. Y lo peor es que lo sientes en tu cuerpo todo ese sufrimiento, todo ese dolor, todo eso lo sientes el dolor animal, de todo lo que se está haciendo con los animales, sientes el dolor de las talas, de los árboles, lo sientes, es una cosa bárbara. Y ahí estás durante un tiempo. Se genera un sufrimiento muy, muy grande. Lo que sucede es que después, cuando la energía sube para arriba, sigues teniendo tomas de conciencia. Entonces ya te vas dando cuenta de que todo es como tiene que ser, que todo es un proceso. Bueno, llega un momento que tomas conciencia de que no es real. Bueno, es una historia un poquito larga. Entonces, para no hacer este vídeo tan largo, te diría que la noche oscura del alma es mucho más intensa. Son cosas que sientes dentro del cuerpo y sientes una gran compasión, una compasión inmensa, ¿no? Porque es que percibes todo el sufrimiento de los demás y es que, jolín, no paras de llorar y, ¿qué puedo hacer, no? Es duro, es muy duro, se sufre bastante, ¿no? Ahí. Te cuento todo esto, me dices, porque la verdad tengo un interés muy grande en seguir aprendiendo, lo cual alabo y ya es un síntoma de que estás en el camino, de que tu ser, tu verdadero ser, te está ya provocando esa llamada, ¿no? Esa búsqueda. Seguir aprendiendo cosas, pero no sé si hacerlo, me explico. Como dije, el conocimiento es ignorante y la memoria limitada. Esas son creencias. ¿Qué las tienes? Porque has leído o has visto un vídeo de otra persona que te ha dicho que el conocimiento es ignorante y la memoria limitada. La memoria puede que sí sea limitada, pero el conocimiento, según de dónde venga, puede ser ignorante o no. Si ese conocimiento viene de tus propias experiencias, desde luego de ignorante no tiene nada. Y bueno, tú mismo me lo dices aquí, te cuento todo que es la verdad. Tengo un interés muy grande en seguir aprendiendo cosas, pero no sé si hacerlo, porque como el conocimiento es ignorante, no sé si hacerlo. Tu corazón te pide que tú sigas aprendiendo cosas. Sin embargo, la mente te dice, pero ten cuidado porque como el conocimiento es ignorante, pues no sé qué, ¿no? La mente siempre va a intentar que tú no adquieras precisamente ese conocimiento. Mi consejo, haz lo que te dice el corazón, lo que es que el mismo proceso se va haciendo a sí mismo y solo necesitas andarlo. Entonces, hace unos días, me comentas, vi en Amazon el libro El Kybalión, de la religión filosofía hermética. Pero claro, tengo un gran interés en seguir aprendiendo, que eso es lo que te pide el corazón. Tengo un gran interés en seguir aprendiendo, pero eso es conocimiento de la antigüedad. Y como dije, el conocimiento trae ignorancia porque tienes esa creencia, porque has visto un vídeo de un señor que te ha dicho eso, entonces ese impulso, ese deseo que tú tienes de leerte Kybalión o cualquier otro libro de aprender, pues lo frenas porque tienes esa creencia, ¿no? Es decir, jamás sabrás la realidad. El hermetismo también es religión, y la religión tiene ritos y dogmas. Y lo único que hace es dividir. Entonces, ¿qué debo hacer? Relajarte, sobre todo relajarte. Que si tienes interés en leer el Kybalión, bueno, léelo y coge lo que te sirva, y lo que no te sirva, pues no lo cojas. Como yo he visto mucha información de muchos maestros espirituales, pues he podido
hacer un licuado, o sea, coger esta sabiduría como si fueran naranjas, esta otra y toda, licuarlos para poder ofrecer ese zumo a mí misma y sobre todo a vosotros. Os digo claramente que el leer libros es solamente adquirir conocimiento, pero el conocimiento de verdad es las experiencias personales. Ahora, que ese conocimiento te puede ayudar porque son personas que han expandido sus conciencias y lo comparten con nosotros. Entonces, no vamos a pensar que somos los primeros en vivir esas experiencias, sino que ya las han vivido otros y lo comparten con nosotros. Pero tienes que aprender muy bien lo que es el discernimiento. ¿Qué debo hacer? Seguir los dictados de tu corazón. Seguir los dictados de tu corazón. Si quieres leer, lee libremente, que no pasa nada, pero sé consciente. No te dejes, intenta detectar lo que son creencias limitantes y no pases por ahí. Yo dejé la teosofía, la gnosis, dejé todo eso porque además vi que había mucho fanatismo, la gente coge unas creencias y es que esta es la verdad absoluta y es que por aquí y esto, ¿no? Que suele venir, son las creencias adquiridas desde el exterior. Me leo unos libros y como este ha dicho que esto es así, pues esto es así y tú no tienes razón. Y eso pues, no conduce a ningún sitio, estamos en las mismas, no va por ahí la cosa. Lee libremente todo lo que quieras, pero solamente coge lo que te sirva. O sea, es muy importante aprender el discernimiento. Tú mismo decías que gracias a Emilio Carrillo y a otros, el Cartol y demás, Krishnamurti, pues sabes más acerca del ego y del ser. Pues es así. Coger lo que te sirva, solo y exclusivamente lo que te sirva. Y tú me preguntas, ¿qué haría usted? Bueno, pues yo hago eso, solamente cojo lo que me sirve y sobre todo me fío de mis experiencias personales. También estos maestros nos hablan de cómo estas experiencias se pueden producir o dejar de producir. En mi caso, suelen ser espontáneas. Pero si bien debo comentar que tuve una expansión de conciencia hace poco tiempo, muy, muy buena, ¿no? El día anterior me encontré con el regalo que me dieron Diksha, no lo busqué ni nada, me habían dado Diksha otras veces, que es una energía que dan Ama y Bhagavan. Si queréis saber más, buscar Ama y Bhagavan, que son unos avatares, unos maestros espirituales que están en la India, ¿no? Bien, pues me dieron Diksha y en ese momento que me dieron Diksha, cuando la mujer me puso las manos, yo sentí cómo iba la energía por la cabeza, como puntitos, pinchacitos, fue cómo bajaba todo, lo noté perfectamente. Esa noche no pasó nada más, me puse a meditar, luego dormí y luego por la mañana al despertarme tuve una expansión muy grande, una expansión de conciencia, donde pude percibir con mucha nitidez que todo es uno, ¿no? Que todo es uno, no hay dos, todo es uno y lo pude percibir yo. Entonces, por mucho que un libro me venga o me diga o me comenten, no, que aquí hay dos y que no, perdona, es que yo ya lo he vivido, he tenido esa experiencia y entonces las experiencias personales valen mucho. Pero sí que es cierto que los conocimientos que otras personas comparten con nosotros nos ayudan y además mucho. ¿Qué más? Bien, usted mira libros nuevos para aprender. Yo miro libros nuevos porque me encantan. No es que busque nada, porque yo ya sé lo que soy. Yo ya he recordado lo que soy. Entonces, no puede haber nada más allá de lo que soy. Sigo leyendo libros porque me gusta, porque me encanta y porque voy cogiendo, como digo, de aquí, sabiduría de aquí, del otro lado, lo que comparte esto, lo que comparte el otro. Y todo hago un zumo, un licuado y lo puedo compartir con vosotros, porque eso va a hacer que vuestro proceso a lo mejor se acelere o va a hacer que lo tengáis más claro o va a hacer que no estéis años buscando información cuando se te da toda resumida o cuando, bueno, estos vídeos llegará a quien tenga que llegar, los hará caso a quien tenga que llegar, no me preocupa en lo más mínimo, hago lo que mi corazón siente que tiene que hacer, he visto, he sentido el sufrimiento que el ser humano está experimentando y se lo hace a sí mismo por la ignorancia y lo que pretendo es poner mi granito de arena, nada más, pero entiendo y comprendo que todo es perfecto y al que le sirva este vídeo pues es perfecto y al que no le sirva pues sigue siendo perfecto. Eso es lo que yo hago, sí que sigo leyendo libros, pero muchas veces dentro de un mismo libro tienes que hacer una criba muy grande de creencias, de no creerte la mayoría de las cosas que te dicen. Dentro de un mismo libro, de un mismo maestro, hay cosas que te crees y hay cosas que no. Uno de mis maestros preferidos es Emilio. Emilio lo cuenta todo de una manera súper sencillita para que lo entendamos todo, o sea, no profundiza ni nada, o sea, lo cuenta todo súper sencillito. Y sin embargo, hay cosas que me resuenan y algunas, muy pocas cosas no, pero hay alguna que no. Entonces tienes que aprender a discernir y coger
lo que te sirva y sobre todo hacer una criba muy grande porque información hay para aburrir y mucha de ella se contradice, mucha se contradice. Entonces, tu corazón, tu interior, si tu verdadero maestro lo tienes dentro, si eres tú, que te ayudes de cosas externas, bueno, vale, pero tu maestro eres tú. Lo que yo hago, sí, sigo leyendo libros, pero hago una criba muy grande en ellos. Leo poco, ya no le doy tanta importancia. No busco, antes era leer porque necesitaba, era una ansia, una necesidad. No, leo más que nada por poder tener más conocimiento y compartirlo y hacer mis vídeos. Y también porque me gusta, soy una gran lectora y me encanta. Vale, aprender, o solo lees libros, me dices, o solo lees libros del ego y el ser que no tienen religión, ni creencias, ni supersticiones de algún tipo. Bueno, yo he dejado de leer gnosis, he dejado de leer teosofía y he dejado de leer muchas cosas porque he visto que hay mucho fanatismo y mucho dogma, ¿vale? Entonces lo he dejado, yo camino ahora por libre. Pero, bueno, encontrar algo que no lleve creencias, ni supersticiones, ni cosas de ese tipo es difícil, eso tienes que discernirlo tú, porque todo, yo ahora estoy hablando a través de mi mente y lleva un filtro. Todo lo que yo te cuento son mis creencias, basadas en experiencias, por supuesto, pero siguen siendo mis creencias y a lo mejor a ti no te vale. Entonces es un proceso personal, dejemos ya de dar el poder a los demás y de que recomiéndame o dime, que ojo, yo también lo he hecho y a veces ante personas con las que estoy en contacto que yo considero que tienen mucha más consciencia que yo, pues las pregunto, las pido consejos y este tipo de cosas, con lo cual me parece positivo. Pero vamos a ser conscientes de que el verdadero poder está dentro de nosotros, que somos nosotros mismos nuestro verdadero maestro. Entonces, bueno, lo tienes que ver tú y lo tienes que decidir tú. Si sabes, me preguntas de algún libro sobre la alquimia o algo que hable también del ego y el ser, ¿qué me recomiendas? Los libros de alquimia son tratados antiguos porque hacían alquimia, que era transmutar el plomo en oro, pero esos son para mí no los entiendo muy bien, la verdad, ¿no? Pero la verdadera alquimia yo la tengo como ese proceso, esa transmutación interna, que es de convertir este cuerpo burdo o este cuerpo que nos creemos que somos en esa realidad, que lo que tú de verdad eres, ¿no? Ese es el proceso de alquimia y de transmutación. Es que lo que yo pueda recomendarte no creo que te sirva porque te tiene que servir a ti, lo tienes que buscar tú y tiene que ser el proceso que te sirva. La alquimia no es más que es estar atento, esa observación de tus emociones, localizar las emociones. Cuando viene la ira, observarla, sentirla, porque de esa manera la transmutas. Cuando viene el miedo, igual, sentirlo. Normalmente nos negamos a sentir, queremos sentir lo bueno, pero lo malo no. Y eso es un problema pues muy grande, porque la consciencia no graba esas experiencias. La consciencia solo graba las experiencias en las que estás consciente. Por eso repetimos y repetimos, pero bueno, es una historia muy larga. Recomiéndame, si puede ser, que no se basen en ninguna religión o ritos o supersticiones, pues te lo agradecería. Mi consejo es que tú practiques la meditación, que practiques la autoobservación, porque yo he llegado a tener experiencias muy profundas, pero yo llevo muchos años en un proceso muy profundo de autoconocimiento, de limpieza. Yo he sufrido mucho y ese sufrimiento me ha movido para que yo realmente saliera de todo eso. He hecho mucho trabajo interior, mucha alquimia interna como he recomendado, he hecho mucho, quitarme muchos miedos, perdonar muchísimo. Todo eso ha sido un proceso. Luego ya sabemos que no hay nada que perdonar y eso ya lo sabemos, pero durante ese proceso yo he tenido que hacer eso. Entonces llega un momento que vas haciendo consciente el inconsciente y entonces se produce esa entrada que cuando tú paras a la mente, ese ser que tú eres se empieza a manifestar y empiezas a tener expansiones de consciencia. Entonces, es realmente lo que yo recomiendo a todo el mundo y lo que mis vídeos van dirigidos a que cada uno tenga sus propias experiencias. Yo te recomiendo la meditación, la autoobservación, el mindfulness, que es la atención plena, porque eso te va a ayudar a tomar conciencia, ¿no? Y sobre todo, que le hagas caso a tu corazón. A tu corazón, como dice Emilio Carrillo, tu corazón es libre. Ten el valor de educar a tu coche para que obedezca esos designios de tu corazón. Y sin más, voy a detener la grabación recordando siempre que os quiero y que espero que os haya servido. Muchas gracias.